Como ya son un borracho. Pues ya se pone ciego. El otro día pidieron hasta de comer. Hasta de comer. ¿Pidieron o pedimos? Pedimos. Pero no conocéis. Mira, oye, mira. Yo es la persona es verdad. Bueno, vayan tomando asiento. Es todo amor. Es más cariñosa. Señoras, por favor. Bueno, buenas noches, muchas gracias por venir. Hoy, dentro de los intercambios que estamos llevando a cabo entre la ciudad de Madrid y Murcia, o Murcia-Madrid, entre los lunes literarios y poesía en Sidecar, tenemos una nueva cita. En este caso nos visita Enrique Gracia Trinidad, un escritor muy consolidado, uno de esos lujos que hemos tenido la suerte de tener aquí en Café Zaracaí, también gracias a Manolo y a Rosa, que están ahí en Poesía en Sidecar, mandándonos lo bueno, siempre lo bueno. Y nada, yo iba a presentar a Enrique, pero vamos a regalarle una presentación mucho mejor. Y voy a pedir que suba Montse, por favor, para que presente a nuestro escritor como es debido. Así que un aplauso para Montse. Bien, pues buenas tardes a todos. Lo de la cara de Enrique yo creo que era fingido. Sí debía saber que había venido yo para algo, pero lo ha hecho muy bien, por eso es actor. Bien. Buenas tardes de nuevo, gracias a Rosa y a Manuel por estar esta noche aquí presentando a un amigo como es Enrique Gracia, y además aquí en Murcia, porque tanto él como yo tenemos aquí lazos de amistad con algunas personas que están aquí esta noche y con otras que vendrán más tarde, por lo cual creo que es un sitio cómodo para encontrarnos y por lo menos para mí es un sitio grato para presentar a alguien como Enrique. Presentar a Enrique Gracia, la verdad es que no es por ponerme yo mérito ninguno, pero es difícil porque Enrique, como he dicho antes, es un poeta perfectamente conocido, consolidado. Creo que casi todos habrán oído hablar de él, o por lo menos es fácil que encuentren referencias suyas. Y sobre todo a Enrique le han presentado y le han prologado a algunas de las personalidades poéticas más importantes de nuestro país, con lo cual es difícil poder decir algo que no esté repetido, que ya no vayamos a encontrar en internet o comentarios de su poesía que puedan aportar algo nuevo o una visión un poco diferente. Yo voy a intentar hablar más de la poesía de Enrique que del propio Enrique. De todos sus libros, de su extensa obra poética, pues bueno, pueden encontrarlo en cualquier página de internet donde se encuentra todo. Crónicas del laberinto, A quemarropa, Restos del almanaque, Tiempo del apocalipsis, Siempre el tiempo, en fin, hay una serie de libros que, ya les digo, esto no es motivo de presentación, me parece, porque se puede encontrar en cualquier sitio. Lo mismo pasa con sus premios. Enrique es un hombre premiado, reconocido, considerado, y tampoco creo que vaya yo a aportar nada haciendo ese tipo de biografía. Como persona, Enrique es un excelente amigo de sus amigos, es un profesor memorable. Yo creo que muchas de las personas que hoy hacen poesía se lo deben a Enrique, le deben ese aprendizaje, el amor a la poesía, la forma de acercarse a todo lo que es el acto poético. Creo que mucha gente en este país que le debe muchas cosas en ese sentido. Pero tampoco me parece importante hablar de él como persona y decir que es generoso, que es estupendo, que es un buen profesor, porque eso tiene poco que ver también con la poesía. Todos sabemos que hay excelentes personas que escriben muy mal
y grandes genios de todo el arte que han sido verdaderos impresentables. Así que me voy a limitar a hablar de su poesía o a intentar por lo menos aportar algo de lo que es mi opinión y de lo que creo que puede darnos alguna clave de su poética. Enrique lleva más de 35 años escribiendo poesía, me parece, o publicando por lo menos. Bueno, me he quedado corta. Pueden imaginar que en este tiempo un poeta de verdad no se limita a escribir siempre lo mismo. Es decir, el tiempo transcurre, Enrique ha ido variando sus fórmulas, ha ido progresando en algún sentido, ha ido cambiando, pero sin embargo siempre es Enrique Gracia. Hay unas cuantas cosas que él mantiene y que son siempre suyas. Quizá una de las más interesantes es que Enrique es un hombre de su tiempo en todos los aspectos, no solamente en el estético, sino también en la preocupación por todo lo que ocurre a su alrededor. Es algo que él transmite perfectamente en poesía. Las cosas cambian muy deprisa en este siglo, sobre todo cada vez se aceleran más, y la gente de nuestra generación, Enrique en este caso, ha vivido un sinnúmero de tendencias poéticas que se han ido dando en este país en los últimos 42 años. Desde los últimos coletazos de la poesía social, a la poesía de la experiencia, a la poesía de la diferencia, a las variadas geografías de venecianos, andaluces, leoneses. En fin, hay una gran variedad de movimientos poéticos que han atravesado y que atraviesan no solo la vida de Enrique como crítico, como lector, como enseñante, sino también, y eso me parece importante, como poeta. Yo creo, y esto es una opinión perfectamente discutible, que las clasificaciones sirven mucho más para la didáctica que realmente para cualquier otra cosa. A la hora de enseñar poesía, a la hora de hacer historia de la literatura, es necesario de alguna manera encajar a cada poeta en una escuela, en un movimiento determinado. Pero en el fondo, si nos fijamos bien, los grandes escritores, los grandes poetas, los grandes artistas, a pesar de estar circunscritos a una época y a un ambiente determinado, siempre se salen de ese contexto, siempre son diferentes a los demás. Esto creo que es una verdad bastante constatable. En el caso de Enrique, como no podía ser de otro modo, su poesía no es ajena a todos estos movimientos de los que hemos hablado. Un hombre vive su época, vive su entorno, y un escritor refleja todo eso, porque si no lo hiciera, estaría traicionándose a sí mismo. Y desde luego eso no es lo que ha hecho nunca Enrique. Por ir viendo un poco cómo creo yo que se ha movido su poética, en los primeros libros de Enrique podemos encontrar quizá una cercanía a la poesía de la experiencia. Hay algo que tiene que ver con ese tipo de poesía. Pero sin embargo se distingue, yo creo, de otros muchos poetas que se pueden adscribir a esa escuela, porque en él la trascendencia de lo que él nos cuenta, esa especie de experiencia de la que él habla, es muy diferente a la de otros autores. En mi opinión es mucho más profunda que los de la mayoría y sobre todo es de un existencialismo mucho más claro. Creo que el existencialismo de sus primeros libros es bastante evidente, a pesar de que parta de esa idea de lo cotidiano, de lo que ocurre todos los días. A lo largo de todos sus libros creo que podemos ir viendo cómo va abandonando esa experiencia como escuela. Y aquí sí me gustaría decir que a mí no se me ocurre ningún tipo de poesía que no sea en algún momento experiencial, como tampoco se me ocurre ningún poeta que no sea en algún momento diferente, porque si no estaríamos hablando de cosas difícilmente conciliables con la verdadera poesía. Pero sí es cierto que a lo largo de su trayectoria creo entender que Enrique ha ido separándose de cualquier escuela, quizás sí, como he dicho antes, como hombre de su época, tomando elementos, pareciéndose, encontrando algunos recursos que quizá utiliza de forma parecida, pero creo que ha ido cada vez más centrándose en esa trascendencia de la vida cotidiana. Todo para Enrique Gracia en poesía acaba siendo un acto, todos los actos de la vida acaban siendo de alguna forma actos poéticos. Es decir, él transforma en poesía
todo lo que nosotros y él viven como ser humano, como ser adscrito a su tiempo y a su entorno. He señalado aquí algunos poemas de sus primeros libros, que creo que pueden, no voy a leer los poemas completos, sino apenas algún fragmento para que vean cómo se va dando esta transformación que yo creo percibir. Esto es de uno de sus primeros libros y dice lo siguiente: hay arrugas de lluvia en los cristales y esta tarde sin párpados inventas el futuro azabache del esfuerzo. Aquel también, lo ves, también lo inventa, casi todos. Creo que este poema define una de las características de la poesía berlín que a mí me parece notable, y es esa capacidad para convertir en universal lo que es absolutamente personal. Todo lo que es experiencia propia, experiencia única de ser humano, en estos libros de poesía los encontramos convertidos en algo universal, reconocible y que podemos aplicarnos a cada uno de nosotros absolutamente sin ningún esfuerzo. Verán en todos los libros de Enrique que hace fácil lo difícil. Su lenguaje es muy claro, es muy conciso, es muy preciso. No necesita de grandes artilugios lingüísticos para hacernos llegar exactamente lo que quiere hacernos, lo que quiere transmitirnos. Es decir, lo indefinible, lo inasible. Esas cosas que brotan de toda experiencia y que hacen que cada experiencia sea única. Esa parte indefinible es la que nos llega siempre a través de la poética de Enrique de una forma sencilla, simple, como si fuera algo natural contar las cosas de esta manera. Esa falta de artilugio, que no es tal falta de artilugio, sino simplemente el uso del artilugio de una forma peculiar, haciendo un poquito fácil lo difícil, es la que lleva a Enrique a parecer que todo, repito, es útil. Más adelante encontramos en otro de sus libros: la calle va quedándose muy sola. Un gato hace su ronda de basuras y deja una caricia de lomo en la pared. El bar de aquella esquina hace más guiños de los acostumbrados. Y parece que el día llegará, como siempre, un poco tarde. A lo largo del tiempo, a lo largo de los libros, yo creo, y no sé si Enrique estará de acuerdo conmigo o no, que su poesía se ha ido haciendo menos triste y probablemente más ácida, más amarga. Y esa amargura Enrique la ha transformado en algo muy queveziano, que es en el ingenio, en el uso del ingenio para transmitir una acidez y una amargura que él percibe en la vida. Su último libro, Ver para vivir, es este que tienen ahí, que pueden ustedes adquirir, es un libro realmente curioso y que quizá escrito por otra persona habría podido ser perfectamente algo banal. Hacer hablar a los objetos no es algo nuevo. Incluso en muchos casos que yo conozco y que probablemente usted los recuerde, ha convertido los poemas en puras anécdotas, en apenas gracietas o chistes que van un poco más allá de eso. Sin embargo, Enrique ha dotado a los objetos de lo que ha dotado a toda su poesía, de profundidad y de simbología. En cada uno de estos objetos que nos hablan, en el sillón de orejas, en la cucharilla, creo que hay aquí cosas señaladas, por tanto, no las voy a decir, en el cuadro, en todas estas cosas, va muchísimo, muchísimo más allá, es decir, se aleja completamente, está en el lado opuesto del chiste, del aforismo, de la gracia, simplemente para hablarnos de ese existencialismo profundo que parece ser toda su poesía y que es una vena que podemos ir viendo a lo largo de toda su producción. Enrique es un poeta impuro, muy impuro. Y espero que no le importe que se lo llame, porque para mí no hay nada más absurdo que la poesía pura, como cualquier otro tipo de pureza. Si es que existe algo que es la poesía pura, entiendo que debe ser poco interesante. Porque la poesía es ante todo, o creo que debe ser, transgresión, ir un paso más allá. No esconder la autenticidad de las cosas, sino rebuscar en todos los recovecos, hasta en los más oscuros del ser humano, para ir sacando eso que tenemos todos en común y eso que podemos reconocer.
Muy pocas veces se ha permitido a Enrique algo que sea puramente, yo diría que lírico. Su lírica, y yo considero que afortunadamente es muy poco lírica. Él dice que tiene pocos poemas de amor, y es verdad que tiene pocos, cosa que yo también le agradezco, pero sin embargo sí tiene, esto ya es una cuestión de gusto, pero sin embargo sí que encontrarán ustedes muchísimos poemas apasionados, porque yo creo que la pasión es mucho más importante que ese amor romántico que tantos frutos podridos nos ha dado a todo el mundo. La pasión, Enrique, la centra a veces, como no, en las relaciones humanas, pero otras veces la centra en la propia vida, en el propio transcurrir y muchas veces en la belleza. Él tiene un libro que es una traducción a medias de poemas chinos, que es quizá el más depurado ejemplo de poemas bellos que ha escrito Enrique. Y al decir bellos me estoy refiriendo a una estética peculiar, diferente, algo que nos lleva a la esencia del detalle, de lo puramente pequeño, escondido, recóndito, muy diferente de este otro libro que les hablo a ustedes ahora, de Ver para vivir, en el que todo parece estar a la vista, aunque luego nos demos cuenta de que no lo es. Recomendar a un escritor o recomendar a un poeta a mí siempre me ha parecido muy difícil. Hay muchos, hay muy buenos, no tenemos tiempo para leerlo todo. Yo creo que leer a Enrique Gracia es importante. Para preparar esta presentación he tenido que volver a releerme bastante obra suya, que yo creía que ya conocía, que ya tenía sabida, y la verdad es que me he encontrado con algo que todos deberíamos saber, pero que a menudo, por lo menos yo, olvido. Y es que los libros son para releer. Los libros, como los cuadros de los museos, como la buena música, no son para decir ya me lo sé, ya lo conozco, ya lo he leído. Eso es para otro tipo de productos de consumo, de estos que se usan, se tiran y luego va uno y compra otro. Los buenos poemas, los buenos poetas, creo que merecen ser releídos precisamente porque en cada momento de nuestra vida, en cada circunstancia personal, en cada circunstancia social, vamos a encontrar en estas palabras algo que nos va a llegar, algo que nos va a decir algo nuevo que quizá no habíamos entendido el día anterior o el año anterior o la semana anterior. Yo quisiera aprovechar esto para hacer una defensa a ultranza de la relectura, sobre todo porque estamos en un momento en que también la literatura se ha convertido, o el mercado pretende que se convierta, en un producto de consumo. Un libro es viejo a los 6 meses, ya no se encuentra, ya no se distribuye, ya no aparece en ningún sitio. Y creo que eso es un atentado completo contra el concepto del arte y contra el concepto de perduración, que es el que de alguna forma creo que todos los artistas de todas las épocas han intentado. Tienen ustedes aquí un libro, que es el que pueden adquirir ahora, Ver para vivir, el último libro de Enrique. Un libro, como digo, diferente, interesante, divertido, porque antes he dicho que Enrique se ha vuelto un poco quevedeano. Una de las cosas que le diferencian, como he dicho, de otros poetas de su generación y de escuelas que hacen cosas algo similares a lo que él hace, es precisamente su gran bagaje cultural. Enrique, como algunos de ustedes saben, y si no lo sé yo, es conferenciante, es actor de teatro, tiene una cultura clásica muy importante y eso se nota en sus poemas, se nota en la forma de enfocar la realidad, se nota en cosas incluso con las que yo no estoy muy de acuerdo, aunque es en la medida rigurosa, pero que en su caso funciona muy bien. Y como digo, esa formación clásica creo que le ha ido permitiendo que esa, ¿cómo diría yo? No sé cómo calificarlo sin que tú me lo discutas. Esa forma cada vez más real de ver la triste realidad que nos rodea, esa forma de enfrentarse al mundo difícil en el que estamos, le ha hecho utilizar el ingenio para suavizar, que no para ocultar, la dureza de todo lo que quiere contar. Creo que la mirada de Enrique ha sido siempre una mirada cierta sobre la realidad, sobre la de fuera y sobre la de dentro, y creo que en estos últimos libros, sobre todo en los 2 o 3 últimos, se ha convertido en una mirada
ácida, en una mirada casi justiciera, diría yo, porque muchas veces fustiga a todo lo que algunos creemos que hay que fustigar, pero sin embargo lo hace con gracia, lo hace como si fuese algo divertido, como no quitándole hierro, pero sí diciéndonos implícitamente que, bueno, esto es con lo que tenemos que bregar y vamos a hacerlo de la mejor forma posible. Yo creo que no me voy a alargar más porque el protagonista es él y su obra y su poesía. Simplemente recomendarles que a partir de esta noche, los que no hayan leído a Enrique Gracia, intenten leerlo. Él tiene unos blogs interesantísimos a los que se puede acceder. Intenten conocer su poesía porque me parece, creo que no me equivoco, que estamos ante uno de los poetas de nuestra generación que quedará como referente para otras generaciones. No todo el mundo queda para el futuro, no todas las escuelas quedan completas para el futuro, no todas las tendencias, pero Enrique, que está un poco fuera de todos ellos, creo que sí será de los que sobrevivirá como poeta por mucho tiempo. Así que me gustaría que disfrutaran de lo que nos va a recitar esta noche y que lo disfrutemos porque se lo merece. Muchísimas gracias.